Y empezamos en nuestro café y té, lo hacemos con nuestro abogado Óscar Rabanal. Él nos acompaña ya en nuestro programa y vamos a hablar hoy de la modificación de medidas que se recogen tras un divorcio, que bueno, siempre se puede modificar el tema según varían las circunstancias. Muy buenas tardes, Óscar, bienvenido. Tardes, sí. Me imagino que es eso, que no tiene que ser nada eterno y que las circunstancias van variando y por lo tanto hay que modificar esas medidas, ¿no? Sí, como breve introducción, siempre que existe un procedimiento de divorcio o bien un tema de custodia de alimentos, cuando se trata de parejas de hecho, eso acaba con una sentencia en la cual se fija una serie de medidas definitivas, es las que todos conocemos: quién tiene la custodia, el que no tiene la custodia tiene que pasar una pensión de alimentos, la atribución del uso de la vivienda. Bien, esas medidas que se fijan en esos procedimientos no son inamovibles o tienen una vigencia eterna, sino que cuando se produce una alteración sustancial de las circunstancias, existe la posibilidad de que alguno de los progenitores pueda solicitar la modificación de dichas medidas. Claro, porque de repente imaginemos que la persona que se queda con la custodia del hijo o que tiene que pagar más bien la pensión tiene unas circunstancias económicas favorables porque tiene un buen empleo, pero de repente pierde su empleo o cambia de ciudad, no sé, tendría que modificarse en relación a su sueldo. Vamos a hablar primero del tema económico. Sí, la casuística es múltiple. Uno de los supuestos, como tú bien dices, es que el progenitor no custodio, el que está obligado a pagar la pensión de alimentos, puede que durante todo ese tiempo tenga un incremento o una disminución de sus ingresos. Y entonces, si tiene lógicamente un incremento de sus ingresos, será en este caso la progenitora custodia quien solicite una modificación de medidas para que pague mayor pensión de alimentos. Si sucede al revés, probablemente será el que tiene que pagar la pensión el que inste al juzgado a que se le modifique la pensión de alimentos porque, por ejemplo, cuando se fijó en el convenio regulador o bien se estableció en sentencia, él tenía unos ingresos, vamos a suponer, de 6.000 euros, pues en la actualidad está ganando 1.500, 1.600 euros y no puede pagar aquella pensión de alimentos que se fijó en proporción a los ingresos que tenía en aquel momento. ¿Y cómo tienen que ser los trámites para modificar o para pedir la modificación de esta medida? Cualquier trámite de modificación de medidas conlleva la presentación de una demanda en el juzgado. Normalmente es el mismo juzgado que llevó el divorcio o el tema de custodia y alimentos en supuestos de parejas de hecho. Requiere la intervención de abogado y de procurador. Eso determina que después, una vez presentada la demanda y admitida a trámite, se le da traslado al otro progenitor para que la conteste, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y posteriormente habrá un juicio, una vista, donde se practicarán todas las pruebas y se dictará una sentencia por parte del juez. Si, por ejemplo, lo hacen de mutuo acuerdo, las partes, ¿tienen que pasar también por el juzgado? ¿Tiene que haber un documento que lo refleje o lo pueden hacer sin modificar? Existe la posibilidad de modificar las medidas de mutuo acuerdo. Se presentaría la demanda, pero adjuntando un convenio regulador donde se modifican las medidas que en su día se establecieron. En sentencia, firmado por ambos progenitores, ese convenio se ratifica en el juzgado y posteriormente hay una sentencia que aprueba ese convenio de modificación de medidas. ¿Es más rápido este trámite último, imagino? Es mucho más rápido, sí. ¿Y menos costoso? Y menos costoso, lógicamente. De todas maneras, tiene que haber un abogado de por medio o un procurador para que pueda presentarse en el juzgado, ¿no? Siempre es preceptiva la intervención, como he dicho, de abogado y procurador. No cabe la posibilidad de que un progenitor vaya él al juzgado y solicite dicho trámite. Eso que quede claro. Luego hay otras medidas, no solamente las económicas, que se pueden modificar, ¿no? Porque también hay momentos, ¿no?, en los que la custodia es de la madre o del padre, pero a lo mejor después uno de los dos quiere una custodia compartida, se puede también solicitar, ¿no? Siempre se puede solicitar. Estábamos hablando antes de empezar el programa, un supuesto frecuente es cuando se estableció la medida de la custodia, los progenitores cada uno vivía en un sitio diferente. Es decir, uno vivía en Estepona, otro vivía, por ejemplo, en Bilbao. En la actualidad los dos viven en Estepona, porque por motivos laborales el progenitor no custodio se ha trasladado a Estepona y entonces puede instar la posibilidad de que se modifique ese sistema de custodia exclusiva que tenía la madre y establecerse, por ejemplo, un sistema de custodia compartida. O al revés,
Los dos vivían aquí, tenían un sistema de custodia compartida, pero por motivos laborales uno de ellos lo han trasladado a vivir a otra zona de España o del extranjero, y evidentemente hay que modificar ese régimen de custodia compartida y establecer probablemente un régimen de custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores. Esta ley no ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años, o alguna modificaciones no en la ha existido actualidad. modificación legal. Normalmente, para que se produzca la modificación de medidas es necesario, según un criterio jurisprudencial que ha sido establecido durante todos estos años por parte del Tribunal Supremo, de la Sala Primera y también de la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales, que exista una alteración, como digo, sustancial. Es decir, que tenga cierta entidad, que tenga cierta trascendencia económica y que tenga cierta permanencia en el tiempo, y siempre que no haya sido buscada de propósito por esa persona que quiere modificar las medidas. Es decir, si cuando se fijó la medida yo tenía unos ingresos de 3.000 euros y en la actualidad tengo unos ingresos de 1.500, pero eso no va a ser prolongado en el tiempo, sino que obedece a una razón puntual, no existe esa alteración sustancial de las medidas. Es cuando se prevé que durante ya mucho tiempo voy a tener esa disminución de mis ingresos, y también que no haya sido buscado de propósito por mí. Es decir, existen progenitores obligados al pago de los alimentos que de motu propio se quedan en el paro o hacen gestiones para que les despidan de su trabajo. O que realmente están trabajando pero no se ve reflejado en ninguna parte, ¿no? Claro, si es buscado de propósito no se estimaría esa modificación sustancial de la medida y por tanto no se le daría la razón a ese progenitor que intenta ese cambio de la medida y fijada. para eso la parte contraria es la que tiene que disponer de todas las pruebas para que, no se lleve a trámite. Si yo insto un procedimiento para modificar la medida de que se reduzca la pensión de alimentos que pago, lógicamente tendré que acreditar que cuando se fijó las medidas yo ganaba X y ahora gano bastante menos de X. De X, pero claro, eso se ha dado en ocasiones, personas que ganaban X porque eran autónomos y de repente han dejado de ser autónomos y dicen que no ganan tanto, pero realmente lo están ganando, pero no se está declarando, claro, ¿no? Pero bueno, eso es un procedimiento judicial en el cual el juez va a tener que resolver en base a las pruebas que las partes le van a proporcionar. Y claro, que eso no se puede comprobar. En ocasiones, como tú dices, si ciertas personas están trabajando en B, en fin, es difícil acreditar bien los ingresos, salvo utilizar, por ejemplo, un medio como sería la prueba de detectives, ¿no? Claro, una prueba pericial ¿y eso que lo sí pueden puede admitir utilizar. a trámite un juez? Sí, se admite, sí, claro. Ajá, entonces una empresa de detectives podría hacer un informe en el que bueno, pues la persona verifique que no es tan legal todo lo que está haciendo, claro, en ¿no? procedimientos de familia sí se utiliza mucho la prueba pericial de detective, lo que pasa que tiene un inconveniente para el que la usa, que es el elevado, lógicamente, coste que tiene, contratar a un detective. Y depende del tiempo que tarde en descubrir lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que parte quiere. Sí, que no se utiliza tanto por el elevado coste, pero se puede utilizar. Sí, se puede utilizar. Y se ha llegado a utilizar también. Sí. Eso lo utilizan más las empresas de seguro y ese tipo de cosas, también, ¿no? En tema laboral se emplea mucho, en tema de fraude de las empresas de seguro, pero también en tema de familia se emplea mucho, sí. Óscar, ¿algo para rematar este tema de la modificación de medidas? Ha habido recientemente una sentencia del Tribunal Supremo en el cual establece que cabe la posibilidad de modificar la medida cuando se ha atribuido el uso de la vivienda familiar. Imaginemos una vivienda familiar que es propiedad de la sociedad de gananciales, de los progenitores. Se ha atribuido el uso, vamos a suponer en este caso a la mujer y a los hijos que con ella conviven, porque ella tiene la custodia, y el padre, el progenitor no custodio, es el que sigue pagando el 50% de la hipoteca, el 50% de los impuestos, y en este caso la mujer introduce a vivir a una nueva pareja en esa vivienda familiar. Y si es al contrario el hombre también, ¿no? También, estamos hablando, sí, es exactamente... Que se quede con la vivienda igual, en este caso. Como es bastante más habitual o frecuente el supuesto de que sea la mujer, por eso hemos puesto... Porque se quede con la custodia porque los hijos menores sean muy pequeños o, bueno, pueda hacerse cargo. Entonces, si se introduce a vivir a una nueva persona, en este caso una pareja de la madre o del padre, antiguamente pues se consideraba que no existía una alteración sustancial de las circunstancias para modificar esa atribución del uso, pero esa sentencia del Tribunal Supremo, que ha sido muy publicada en los medios de comunicación, establece que en ese supuesto sí cabría que el progenitor que no vive en la casa sí solicitara la modificación de la medida, porque entienden que lo consecuente sería en ese caso liquidar la sociedad de gananciales, es decir, bien
proceder a la venta de esa vivienda y repartirse el dinero, o bien que se le adjudique a uno de uno de ellos, las dos partes. Y lógicamente que le abone en metálico la parte que le corresponda al otro si a ello hubiere lugar. Pero bueno, yo si creo... no, se entiende que existiría un enriquecimiento injusto para esa persona que está viviendo en la vivienda y que introduce a su nueva pareja respecto del progenitor no custodio, que sigue pagando el 50% de la hipoteca, pero que no convive en el hogar que fue familiar. Claro, esa medida me parece a mí una medida muy lógica y de cabeza, porque no tiene sentido que tú estés pagando la mitad de la casa a una persona que tiene a otra persona con ella viviendo. En esas circunstancias, oye, puede pasar, pero se modifica y cada una de las partes llega a un acuerdo y no tiene por qué estar abonando la otra mitad. Pero claro, esto es lo que dice el Tribunal Supremo, pero cualquier persona que quiera modificar esa medida, insisto, tiene que acudir a un abogado, un procurador, presentar la correspondiente demanda. ¿Y cuánto puede tardar todo esto? Pues en temas de familia la verdad es que suele ser la cosa mucho más rápido que en otros procedimientos de los que hemos venido a hablar aquí en tu programa, y sobre todo cuando hay menores. Suele tardar poquito tiempo. Poquito. Podemos hablar 6, 7 meses. Bueno, es que para vosotros poquito tiempo son 7 meses, pero para alguien que esté pagando toda la hipoteca la mitad 7 meses es bastante. Lo ideal sería que la parte que se ha echado una nueva pareja y está en la casa se dé cuenta de que es injusto y que quiere hacerlo bien. Pero normalmente eso no sucede, por eso existimos nosotros, los abogados, existen los procuradores, nosotros no creamos los problemas, nosotros sino que resolvéis, a resolver los problemas. Ayudáis a resolverlo, ¿no? Sí. Y esto sería lo lógico, pero no es así. De todas maneras, aunque sea de mutuo acuerdo, también tienen que contar con vuestra figura. Sí, siempre. Siempre. Lo que pasa es que de mutuo acuerdo, la verdad, estaríamos hablando a lo mejor de un periodo de un mes y medio. Un mes y medio, nada, casi nada. Claro. Pues Óscar, vamos a recordar dónde tienes el despacho y para cualquier duda pueden preguntar, porque la consulta, imagino, que está abierta, una consulta primera abierta a las personas que tengan esa duda, ¿no? A toda la persona que quiera acudir a mi despacho, está en la calle Vasco Núñez de Balboa, número 3, tercero D, de aquí de Estepona, al lado de la plaza del diario ABC, antigua estación en de el pasaje, ¿verdad? Al ladito. Sí, en el pasaje. Allí le recibiremos con los brazos abiertos. Gracias por acompañarnos, Óscar. Vale, gracias a ti. Nosotros vamos a una noticia y preparamos esa redacción y volvemos porque vamos preparándonos ya para la Feria de San Isidro. Mañana se inaugura y tenemos una semana casi por delante hasta el miércoles, que será el día que culmine con el patrón de Estepona. Enseguida nos acompaña María José López.